ministerios. Esta actuación, cabeza y miembros. Actuamos con el sacerdocio común. Además, ¿de qué participamos cuando somos bautizados? Cuando somos bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Ok? El sacerdocio también, pues el sacerdote cuando actúa en la liturgia también actuará de esa manera. ¿Ok? Entonces, si ya sabemos más o menos la ubicación donde tenemos que estar en una celebración, ya sabemos la parte que nos toca, pues vamos a ver más rápidamente entonces dentro de la liturgia. Sobre todo vamos a ver la misa, porque si vemos en cada sacramento, pues no nos va a dar el tiempo. Vamos a ver en la misa. ¿Ok? Gracias. En la misa, por lo tanto, ¿cuántas partes tiene la misa, perdón? 2 partes. ¿2 partes nada más? Sí. 3, ¿quién da más? 3. La ordenación general misal de Romano, no sé si conocerán este documento, ¿ok? Si no tienen lo pueden adquirir, ¿ok? En la conferencia lo venden, creo que a 6 soles o algo así. Ordenación general del misal romano, es la introducción de todo lo que es el misal. Ustedes conocen el misal, ese libro que utiliza el sacerdote en la misa, están las oraciones, todo. ¿Ok? Entonces, en la introducción nos explica y nos dice que la misa tiene 4 partes. Se puede decir, nos dice, se puede decir que tiene 2, porque son 2 importantes, pero en realidad tiene 4. ¿Ok? Tiene 4 partes. ¿Cuáles son? Rito de entrada. Ritos De entrada. iniciales, liturgia, La palabra. palabra, liturgia, eucarística, y Rito de despedida. ritos finales. Okay, sí, tiene 4 partes. Pero nos dice la ordenación que podríamos decir que tiene 2. ¿Por qué? Porque estas 2 serán las principales. Por eso algunos habrán encontrado algunos documentos que tiene 2 partes. ¿Ok? Entonces, nos dice que podría decir que tiene 2. Entonces, saber diferenciar estos momentos. Toda liturgia, todo acto litúrgico va a tener siempre estos 2 elementos, este binomio, palabra y acto. Siempre va a tener todo sacramento, porque la liturgia no se reduce a la misa. ¿Ok? La liturgia no simplemente es hablar de la misa, que es el acto más alto, llega a su plenitud con la celebración de la misa, sí, pero no es lo único. Están los sacramentos, está la liturgia de las horas. El padre Juan Carlos, por ejemplo, al inicio ha leído la oración de vísperas, está la liturgia de las horas. Es decir, no simplemente se reduce la liturgia a la Santa Misa, que es el acto más grande, sí, pero no es lo único. ¿Ok? Entonces, tendrá este acto, por ejemplo, los sacramentos siempre van a tener este binomio, palabra y actos. Por lo tanto, siempre habrá liturgia de la palabra, todo sacramento va a tener. Inclusive algunos dirán, pero padre, la confesión no tiene eso. Tiene liturgia de la palabra. Pero si tú vas y te confiesas, se te puede leer unas líneas del Evangelio, especialmente para ese momento. ¿Ok? Entonces, siempre tendrá liturgia de la palabra, liturgia eucarística, siempre. ¿Ok? Este binomio, pero se dirá, se puede decir que tiene estas 2 partes. Ritos iniciales, liturgia de la palabra, eucarística y ritos finales. ¿Ok? Siempre entonces este es el corazón, podríamos decir, de la liturgia. Este binomio, palabra y obra. Lo que Cristo decía, lo realizaba. Palabra y obra. Este binomio siempre se dará. Entonces, vamos a centrarnos en la Eucaristía, es decir, aquí vamos a diferenciar estos momentos de la participación. En una iglesia, ¿ok? ¿Cuántas partes tiene una iglesia? En cuanto a construcción. ¿Cuántas partes se divide? 2, 3. 4. 2, 3. 2. ¿Ok? 2 partes tendrá la iglesia en cuanto a construcción, que se le llama, a veces también se le dice templo, ¿no? Pero bueno, más bien también iglesia. El derecho canónico y toda la liturgia siempre lo llama iglesia. ¿Ok? La iglesia, ¿ok? En cuanto a construcción, tiene 2 partes para poder distinguir. La primera parte se llama el presbiterio. Presbiterio, ¿ok?
¿Ok? Y toda esta parte donde están las bancas, ¿ok? Las bancas, está, pues, todo esto se llama la nave. Nave, ¿ok? En algunos lugares habrá varias naves. La nave central, la nave lateral. Por ejemplo, que han ido a la catedral, por ejemplo, tiene 3 naves. ¿Dónde dice carpeta nueva de nuestro archivo? Sí. La que nueva carpeta, ahí está. Ahí podemos ver. Ábrelo, aquí ábrelo una mano. Y ahí vamos a ver. ¿Dónde dice catedral? ¿Nos pone? ¿Dónde dice la mano? ¿Dónde dice catedral? Ahí está. Los que han ido a la catedral habrán visto que no tiene solamente una nave, la nave central, sino también tiene naves laterales. ¿Ok? Entonces son 3 naves, tenemos que hablar. Entonces toda esta parte se llama la nave. Está la catedral, es la nave central. ¿Ok? Entonces hemos dicho presbiterio y la nave. El presbiterio siempre estará más elevado. ¿Ok? Por eso ahí verán con los escalones, la parte última todo es el presbiterio y toda la parte de abajo es la nave. Aquí, por ejemplo, si esto sería una iglesia, entonces esta parte sería el presbiterio. Todo eso sería la nave. Sería solamente una nave. ¿Okay? La nave, una sola nave. Si tendría columnas y separaciones, serían naves laterales. ¿Ok? Entonces serían naves laterales. Por lo tanto, en el presbiterio, ¿ok? En el presbiterio vamos a encontrar ciertos elementos principales dentro de la celebración. Tendremos el altar. ¿Qué más? Principales. Sagrario. Sagrario. Sagrario no. Lambón. El retablo. El lambón. El retablo tiene. Y la sede. ¿Ok? Vamos a poner ahí más o menos, ¿ya? La sede. Entonces, el altar, el ambón y la sede. Algunos altares, como dije, no el sagrario. Porque si hay sagrario y no hay sagrario, no determinas que pueda haber misa o no misa. Si esta sería como una iglesia, no tenemos sagrario y podemos celebrar. No es un elemento esencial. ¿Ok? Entonces tenemos esos 3 elementos principales para la celebración de la misa que tiene que haber en un presbiterio. ¿Ok? Por eso la liturgia prevé también que el sagrario tenga una capilla aparte. ¿Ok? Una capilla aparte. Entonces, esos 3 elementos. Hemos dicho que cuando somos bautizados participamos tenemos sacerdotes, Profetas y reyes. el sacerdote cuando celebra es sacerdote en el altar, profeta en el ambón, rey en la sede. Sacerdote, profeta y rey. ¿Ok? Serán las 3 funciones que van a ejercitar aquí. ¿Ok? El sacerdote propiamente, el ministro ordenado. ¿Ya? Entonces, 3 elementos para lo que es en la Santa Misa. Vamos a poder diferenciar rápidamente ahorita. ¿Ya? Entonces, lugares donde se ubican. Entonces, aquí normalmente estarán los ministros ordenados. Es decir, la cabeza, Cristo total hemos dicho, cabeza y miembros. Entonces todos los fieles aquí, en la nave. La ubicación propiamente en la nave. Ahora, hay algunos fieles que pueden participar, ¿no? Se le dan ministros, como es el acolitado, ¿no? El acolitado, y también hay ministerio, diferenciando los ministerios, ministros ordenados y ministros que se puede llamar el acolitado y ministros extraordinarios, lo que creo que son la mayoría de aquí, ¿verdad? Entonces, para poder diferenciar. Entonces, simplemente aquí estarán los ordenados, que también van a ubicar, de repente ustedes digan, yo he visto ahí a los acólitos, a los monaguillos y todo ello, pues son que ayudan en el servicio,
¿ok? Ayudan en el servicio y se podrán ubicar también dentro del presbiterio, más no, nunca se van a sentar en la sede. No es que un día, el acólito se cansó y entonces voy a sentarme en la sede un ratito. No, mientras que el sacerdote está predicando, ahí, pues es lo que viene y se sienta ahí, no puede. ¿Ok? Entonces, propiamente el lugar para el ministro ordenado. ¿Ok? Ministro ordenado, para el sacerdote. Entonces, nave, presbiterio. ¿Ok? Es aquí donde el sacerdote va a ejercer. Desde aquí va a dirigir, va a presidir. ¿Okay? De ahí preside, como Cristo, cabeza, ¿okay? Va a presidir. Luego, de aquí, desde el ambón de la palabra, ¿okay? Ahí en la catedral, por ejemplo, vemos, aquí están los ambones, tienen dos ambones, ¿okay? Dos ambones laterales. No sé si va a ver aquí, acá hay uno, y aquí habrá otro, ¿okay? Los ambones laterales. Entonces tiene dos ambones. En algunos lugares tendrán dos ambones, muchas veces es muy estrecho, solamente hay uno. ¿Okay? ¿Dónde? ¿Qué se lee desde aquí en el ambón? La palabra de Dios. Entonces, cuando decimos la liturgia de la palabra, desde el ambón, leemos la primera lectura, su salmo correspondiente, si es solemnidad o es domingo, segunda lectura, el Evangelio. Se proclama desde... Entonces, desde ahí la liturgia de la palabra. Ahí está, por ejemplo, aquí vemos el púlpito, ese no es el ambón, vemos allá a la izquierda que está el ambón. ¿Okay? Entonces, ahí en la catedral, por ejemplo, hay dos ambones. Uno que es el epistolario y para leer el Evangelio. ¿Okay? Donde se leen las lecturas y donde se proclama el Evangelio. ¿Okay? Tiene dos. ¿Okay? Hay que diferenciar del ambón del monitor. ¿Okay? Del monitor es más sencillo. ¿Okay? Es más sencillo. El de la palabra tiene que ser mucho mejor, más alto. Ambón viene de la palabra anabaino, elevado, de la palabra griega, ¿okay? Que significa elevado, siempre tiene que estar elevado. Por eso en la catedral, si quieren leer, tiene escalones, tienen que subir escalones y sigue recién sale todo, ¿no? Tiene que ser un lugar elevado donde se proclama la palabra, ¿okay? Donde se lee la palabra. Entonces, desde ahí se lee la palabra. Entonces, ritos iniciales, el sacerdote empieza aquí. Liturgia de la palabra, el sacerdote, aquí. Liturgia eucarística, el sacerdote, aquí. Si se dan cuenta, cada elemento tiene su lugar. O sea, cada parte tiene su lugar correspondiente. Ritos finales, nuevamente, vuelven aquí. Entonces decía, tiene estas cuatro partes. Si solamente hubiéramos dicho, tiene dos partes, simplemente estaríamos utilizando este y este. Y este quedaría en el aire, pero no es así. Entonces, la ordenación general normalmente tiene cuatro partes. Se puede decir que tiene dos, en cuanto que son las más principales, ¿no? Pero en la liturgia, en el acto, tiene cada uno su momento especial, ¿ok? Su lugar debido. Por lo tanto, es el sacerdote, el ministro ordenado, el que se va a ubicar en estos momentos. El ministro extraordinario, hay que diferenciar, ¿ok? El ministro extraordinario normalmente estará aquí, y si participan, también podemos decir que hay acólitos, hay lectores también, ¿no? Institución de lectores, ¿ok? Tendrán que subir a leer, por ejemplo, la palabra de Dios, ¿no? Que podrían leer la palabra de Dios. Cuando van a subir al presbiterio, tienen que hacer una venia profunda. ¿A quién? Al altar. Al altar. ¿Por qué? Porque es el centro de todo. Habíamos dicho que Cristo es sacerdote, víctima y altar. El altar simboliza a Cristo. Símbolo de Cristo. Simboliza a Cristo. Si es que aquí estaría el sagrario, ¿qué se haría? Aquí está el sagrario, aquí está el altar y aquí está el sacerdote, está bien sentado, aquí está, presidente. ¿A quién cuando subo, a quién hago venia? Al altar. Pregunto así, que uno empezó la misa, uno llegó tarde, se demoró el carro, el tráfico, lo que sea, ¿ok? Entras tú, ¿a quién saludas?
¿Qué haces? ¿Qué acto haces cuando entras a la iglesia? Me inclino, Venia, media hasta la rodilla. genuflexión. Plenuflexión. ¿Qué haces? Plenuflexión. Genuflexión. ¿A quién? Al altar. La genuflexión, ¿qué significa? Acto de Respeto. adoración. La venia es un acto, es una venia, ¿ok? No es adoración. Es adoración, entonces, ¿a quién simplemente adoramos? Dios. A Jesús solamente, a Dios, ¿ok? Aquí estará presente. Entonces, la genuflexión está reservada a Dios. Es un acto de adoración. Entonces nosotros no adoramos al altar. Que el altar simboliza a Cristo, pero no es el mismo Cristo. Cuando hacemos genuflexión, hacemos Cristo presente aquí, al sagrario. ¿Ok? Hay tres presencias de Cristo. No dice la sagración de un cochino en la número 7, la 7 dice muchas cosas. Nos dice que está la presencia de Cristo de diferentes maneras. En primer lugar, en las especies eucarísticas. ¿Ok? Su cuerpo, el cuerpo y sangre de Cristo, presente. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Ok? En primer lugar ahí. Luego está el ministro sagrado. ¿Ok? También podemos decir, aquí está simboliza. También nos dirá, está en el pueblo reunido en su nombre. Está presente Cristo. Está presente en su palabra. Está presente Cristo. ¿Okay? Está la presencia de Cristo, presencia real, pero de una manera diversa. En cuerpo, sangre, alma y divinidad, Sagrario. en las especies eucarísticas. Como recién ha empezado la misa, si está el sagrario aquí, ahí está el Señor. Entonces cuando entro a genuflexión, Al sagrario. entonces hay tres presencias propiamente que podemos distinguir en el presbiterio en la Santa Misa. Presente el cuerpo, sangre, alma y divinidad. El sacerdote actúa en la persona de Cristo. Y el altar simboliza a Cristo.